Listo. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Firmen. Sí se ve. Ya. A ver, un segundo. Ya. Ahora vamos a ver lo que es la tercera parte del sistema respiratorio. Ya. Y vamos a ver dos cosas importantes. Primero el patrón pleural y luego el patrón destructivo. Ya, sí se ve el puntero, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con lo que es el patrón pleural. Si en algún momento no se me escucha, me interrumpen normal ya. A ver, vamos a comenzar con lo que vendría a ser el patrón pleural. Ya, el patrón pleural va a decirnos todo lo relacionado, ya, a la presencia de alguna alteración en el espacio pleural, ¿ok? Entonces, vamos a referirnos a un patrón pleural cuando tenemos la presencia de líquido o aire dentro del espacio pleural, ¿ok? Entonces, vamos a ver que nuestro patrón pleural nos va a dar, sobre todo, tres patologías importantes, ¿ya? Estas vendrían a ser el derrame pleural, ¿no? El neumotórax y el hidroneumotórax. Estas tres cosas las vamos a ir viendo a lo largo de la clase, pero tienen que saber que son esas tres y que el patrón pleural está originado por presencia de líquido o aire en el espacio pleural. Ahora, hablando un poco más acerca del espacio pleural, sabemos que este es un espacio que está comprendido entre las dos pleuras, ¿verdad? Tenemos la pleura visceral, ¿no? Que va a estar pegada a la víscera, y la pleura parietal, que va a estar pegada a la pared torácica. Entonces acá tenemos un espacio pleural y algo importante que hay que recalcar de esto es que la pleura parietal va a estar irrigada por la circulación sistémica, que va a retornar por lo que vendría a ser la vena ácigos hacia la aurícula derecha. ¿Ya? Esa va a ser la irrigación. En cuanto a la pleura visceral, vamos a ver que se va a invaginar para revestir las cisuras y va a estar irrigada por los capilares pulmonares y van a drenar en las venas pulmonares. ¿Ok? Entonces, en el espacio pleural, normalmente, sin necesidad de alguna patología, debe haber más o menos hasta 10 mililitros de fluido. Más que eso, ya podría considerarse algo patológico. ¿Ok? Y vamos a ver que la pleura parietal, ¿no? Va a tener una mayor presión hidrostática que el espacio pleural en sí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que este espacio normalmente no se va a identificar en la radiografía y solamente se va a poder observar cuando tenemos una radiografía patológica, ¿ok? Entonces, en una radiografía de un paciente sano, jamás vamos a ver eh, la pleura, ¿no? Jamás se va a poder observar la pleura. Entonces, vemos que para el derrame pleural tenemos varios métodos diagnósticos. Tenemos la radiografía, que es nuestro método que utilizamos en de una primera mano, ¿no? Tenemos la radiografía de tórax de cúbito lateral, tenemos la ecografía, ¿no? También tenemos la tomografía, ¿no? Tomografía computarizada, o la tomografía espiral multicorte. Ahora, vamos a ver que, en primer lugar, cuando hablamos de derrame pleural, ¿no? Vamos a ver que nos referimos a cuando la pleura se va a llenar de líquido, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, caracterizarlo así correctamente, ¿no? Vamos a detectar la obliteración de los senos costodiafragmáticos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener el borramiento de estos senos costodiafragmáticos. ¿Se acuerdan que les dije hace dos clases del pico del oro, que era este seno costodiafragmático o seno costofrénico o ángulo costofrénico? Ya, esto de aquí en un derrame pleural va a estar todo radiopaco, ya, va a estar blanco, no se va a observar, no se va a poder ver esta delimitación que nos va a formar el pico, ya. Entonces, eso es característico del derrame pleural, ¿ya? Entonces, eso ocurre cuando hay un volumen mayor de 200 a 250 centímetros cúbicos de líquido en este espacio, ¿ok? Entonces, el ángulo costofrénico se va a ver obliterado, se va a ver borrado, ¿ok? Ese es uno. Después, vamos a observar la famosa curva de Damasó. Ya, esta curva de Damasó es un signo característico que va a estar en la mayoría de derrames pleurales, salvo que sea un derrame pleural total, ¿no? Que comprometa todo el campo pulmonar, pero en la mayoría se va a poder observar este signo de Damasó, ¿ya? Signo de Damasó-Ellis, ¿ya? Que es una curva, ¿no? Que es característica de derrame pleural. ¿Ya? Esto es totalmente destacable y es fácil de reconocer. Entonces, ustedes que vean, cada vez que vean esta curva, ¿no? Que nos delimita una radiopacidad, ¿ya? Sobre todo basal, ¿no? Vamos a ver que estamos hablando de una curva o un signo de Damasó, ¿ya? Ahora, también
vamos a observar que en algunos casos hay una elevación aparente del diafragma, que esta puede ser tanto uni o bilateral y va a depender de la cantidad de líquido que vaya a haber en nuestro derrame pleural. ¿Ok? Y también vamos a ver el desplazamiento contralateral del mediastino en algunos casos. ¿Ok? Entonces, estos son los más importantes, ¿ya? En la radiografía lo que se va a observar, lo que va a ser más importante en cuanto a derrames pleurales. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo que acá tenemos nuestras radiografías, ¿no? Nuestra radiografía posterior anterior, igual aquí, también acá vemos los senos costofrénicos, ¿no? El ángulo costofrénico, que va a estar obliterado cuando tenemos un derrame pleural. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que acá tenemos de nuevo el signo de Damasó, ¿no? Esta curva de Damasó, característica de derrame pleural, aquí también la podemos observar en esta otra radiografía. Tenemos el signo de Damasó o la curva de Damasó o línea de Damasó. Tiene muchas maneras de referirse, pero nos referimos a lo mismo, ¿ok? Que es esta curva de aquí, ya que se genera. Puede ser en cualquiera de los dos lados. ¿Qué más? Vamos a ver que tenemos la radiografía de decúbito lateral y esta nos va a servir sobre todo cuando queremos localizar el derrame pleural por radiografía, ¿ok? Es útil, ¿no? Cuando hay que localizar el derrame pleural y queremos distinguir el engrosamiento pleural de derrame y también identificar algunas loculaciones, ¿ok? Entonces, cuando no tenemos otro medio de diagnósticos y queremos de todas maneras observar el derrame pleural, vamos a tener que tomar una radiografía de cúbito lateral y esta de aquí, ¿no? Esta de aquí vamos a poder utilizarla para poder observar el derrame, ¿ok? La magnitud del derrame a través de una radiografía, ¿ok? Entonces, hasta ahora, esto de aquí, ¿ok? Entonces, volteamos al paciente de cúbito lateral y aquí vemos toda esta radiopacidad que vendría a ser nuestro derrame pleural, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a radiografía de cúbito lateral, también se utiliza para el diagnóstico de derrame pleural, pero vamos a ver que nuestra técnica más sensible va a ser la ecografía. ¿Ok? Esta ecografía nos va a detectar el derrame mayor o igual a 5 mililitros, lo cual es bastante bueno porque nos puede detectar también derrames no tan grandes, pero que sí son derrames pleurales. Entonces, eso es excelente, ¿no? A través del ultrasonido vamos a poder llegar a ver estas estructuras y poder observar, ¿no? Este derrame pleural en la ecografía, ¿verdad? Entonces acá tenemos el hígado, ¿no? Tenemos la pleura, el pulmón y acá podemos observar el derrame pleural, ¿ok? Todo esto negro que vendría a ser densidad líquido es el derrame pleural. Entonces, en ecografía vendría a ser la técnica más sensible, ¿no? Y obviamente que cuando hablamos de una radiografía en anterior-posterior y posterior-anterior, vamos a poder observar nuestros derrames pleurales a partir de 200 a 250 mililitros de líquido. ¿Ya? Entonces, más sensible para poder ver un derrame vendría a ser la ecografía. ¿Ok? Eso no se olviden nunca. Ahora, vamos a ver que también va a servir como localización y guía de la toracocentesis y más aún en los derrames tabicados, ¿no? La toracocentesis va a ser utilizada en cuanto a drenaje de estos derrames pleurales, ¿no? Y la ecografía es útil para poder guiarse y poder observar qué maniobra estamos haciendo y si la estamos haciendo correctamente. Ya vamos a ver que esta toracocentesis va a tener de repente algunas repercusiones si es que no la realizamos de una manera correcta, más adelante cuando veamos lo que vendría a ser el neumotórax o el hidroneumotórax, ¿ok? ¿Qué más? Nos va a ayudar también para valorar las características del derrame y para permitirnos diferenciar entre un transudado y exudado. Y bueno, eso también depende mucho de los criterios de Light que ya van a ver en Medicina 1, para poder definir si nos estamos refiriendo a un transudado o a un exudado, pero es importante también la parte ecográfica para poder llegar a esto, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto a ecografía. Lo más sencillo es que va a ser la técnica más sensible que nos va a ayudar a poder definir, ¿no? O a poder reconocer un derrame pleural y va a ser más sensible, obviamente, que la radiografía. Ahora, también vamos a poder observar estos derrames pleurales a través de la tomografía computarizada, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar ya que tiene una mejor evaluación para las anormalidades de la pleura, ¿no? Entonces, nosotros podemos observar aquí, ¿no? La pleura y aquí la densidad agua, ¿verdad? Todo esto que está gris vendría a ser la densidad agua
que nos delimita el derrame pleural. Obviamente esto es imposible de ver a través de una radiografía. Entonces nosotros a partir de una tomografía podemos observar la magnitud de nuestro derrame o la magnitud del daño que vaya a haber, ¿no? Igual aquí también. Toda esta densidad, ¿no?, de color gris nos va a delimitar lo que vendría a ser nuestro derrame pleural. Entonces, vamos a ver si el fluido está libre o loculado con esta tomografía, también de la magnitud y la localización, ¿no? La localización exacta. Obviamente que cuando tenemos al paciente echado, de repente, si nuestro derrame pleural está concentrado en las bases, ¿no?, se va a ir hacia la parte posterior, pero es por la propia posición que tenemos al paciente. También nos va a servir para diferenciar con otras lesiones de lo que vendría a ser el parénquima o también lesiones extrapulmonares. O sea, nos va a permitir ver más allá de lo evidente, ¿no?, de lo principal, ¿no? De repente tenemos un derrame pleural, pero acá tenemos enfisemas, de repente fracturas, etcétera. Entonces, también nos va a permitir evaluar de más lesiones. Entonces, vendría a ser algo más completo para poder evaluar la integridad en cuanto a las pleuras y en cuanto al pulmón, ¿no? Acá estamos en una tomografía y esta vendría a ser la ventana mediastinal, ¿verdad? Ya que no se puede observar el pulmón, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a tomografía, bastante sencillo. Entonces vamos a ver que la tomografía nos va a servir para evaluar las anormalidades de las pleuras y esa va a ser su mayor utilidad, ¿ya? Ahora, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, vamos a tener un derrame pleural, ¿no?, en nuestro campo pulmonar izquierdo, ¿no? Vamos a ver también que el líquido va a estar ubicado en la región posterior del campo pulmonar izquierdo. Acá también vamos a observar una calcificación o de repente una tumoración, ¿no? Y eso va a ser lo más destacado, ¿no? Ustedes cuando veamos un paciente con derrame pleural, a ver, vamos a ver si podemos observar el link. A ver si les paso también, a ver si ustedes lo observan a través de sus celulares. Un segundo. A ver, si pueden entrar a ese link, sería chévere para que vean conmigo, si no, igual observan a través de mi pantalla. Pero, a ver, vamos a ver si se puede compartir esto. Ventana. A ver, un segundo. Ya, a ver, me dicen si se puede ver, ¿ok? Ventana de esto. Ya. Aquí tenemos nuestros cortes para la tomografía. Aquí tenemos un corte coronal, ¿no?, sin contraste. Y podemos observar desde la parte de adelante, sabemos que es adelante porque acá tenemos nuestro esternón, ¿verdad? Entonces, desde adelante hacia atrás, ya. El paciente obviamente está echado, acá no vamos a poder ver el derrame en la parte de adelante. Sin embargo, acá ya vemos algo de líquido, ¿no? Densidad líquido. Vamos bajando, vamos yéndonos más hacia el fondo y se puede observar el derrame pleural, ¿ya? Se puede observar toda la densidad de agua que está ocupando nuestros campos pulmonares, ¿ok? Eso es en un corte coronal. Cuando veamos un corte axial sin contraste, ¿no?, también vamos a poder observar, ¿no?, el paciente echado, campo pulmonar izquierdo, no, perdón, campo pulmonar derecho y campo pulmonar izquierdo. También vamos a poder observar lo que vendría a ser los derrames pleurales, ¿ya? Entonces, está concentrado en las bases de ambos campos pulmonares y se puede observar, ¿no? Mientras vamos bajando, vemos la magnitud del derrame, ¿no?, que está a nivel de ambos campos pulmonares, concentrado en las bases, y así es como se ve, ¿no?, en tomografía, ¿no? Acá ya pasamos y ya es otro compartimento del cuerpo, pero así se ve el derrame pleural, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo vean y que sepan cómo se ve una tomografía, y así también como las radiografías, ¿no?, que siempre les paro mostrando. Entonces, vamos a compartir ahora la diapositiva otra vez. Ya. Entonces, volviendo a esto. Aquí teníamos nuestro derrame pleural, ¿no?, en el campo pulmonar izquierdo, ¿no?, en la base, y también teníamos una tumoración, ¿ya? Profesores en los seminarios, en las prácticas, te van a preguntar, te van a decir que describas las imágenes que ellos te muestran. Entonces, es importante que describas todo lo que ves, no solamente el derrame, que es lo evidente, ¿no?, sino también esta masa, ¿no?, esta formación. Ya. Entonces, esa es una parte.
Y ahora vamos a ver lo que son los signos radiológicos, nuevamente el derrame pleural. Vamos a ver las radiopacidades de densidad agua, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Nuestras radiopacidades de un derrame pleural tienen que ser densidad agua y obviamente por lo que vendría a ser la presión, por lo que vendría a ser la gravedad, se va a acentuar, ¿no? En lo que vendrían a ser las bases pulmonares. Entonces acá tenemos nuestro derrame pleural. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos una curva de concavidad superior, obviamente. Tenemos el borramiento de los bordes del hemidiafragma y el mediastino, ¿no? Nuestro borramiento del ángulo costofrénico, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ok? Tenemos una mayor elevación en el lado externo, sí, esto podría ser de repente, o de repente podría parecer que se nos ha elevado el lado externo o el hemidiafragma. También podemos comprometer a las pleuras diafragmáticas o mediastinal, eso sí existe. Y acá lo importante es que ustedes vean las magnitudes que también se pueden observar a través de radiografías de los derrames pleurales. Tenemos un derrame pleural mínimo, ¿no? Que compromete eh, el lóbulo, parte del lóbulo inferior del pulmón, ¿no? Tenemos el borramiento de los senos costodiafragmáticos y sobre todo está concentrado en la parte inferior, ¿no? Del campo pulmonar derecho, ¿ya? En este lado tenemos un mayor compromiso, ¿no? También tenemos en el lóbulo inferior del campo pulmonar derecho, pero sin embargo ya es bastante marcado, ¿no? Es mucho más el derrame pleural. Acá de todas maneras en ambos campos pulmonares podemos observar el signo de Damaso, ya que es característico de derrame pleural. Eso es en cuanto a mínimo y mediano. Ahora vamos a ver uno que es masivo, que es mucho más grande y que va a tener más compromiso, obviamente. A ver, vamos a avanzar un poquito. Y vendría a ser el derrame pleural masivo, ¿no? Entonces, acá vamos a ver una radiopacidad de densidad agua, obviamente, que va a ocupar un hemitórax completo, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos el hemitórax izquierdo totalmente lleno de agua, ¿no? Con el derrame pleural, y esto vendría a ser un derrame pleural masivo. Acá se ve también en tomografía, ¿no? Y vamos a ver que va a haber un aumento de la amplitud de los espacios intercostales, obviamente, ya que van a haber diferencias de presiones, ¿no? Un aumento de la presión. Vamos a ver también que van a estar desplazadas las estructuras anatómicas hacia el lado sano, ¿no? Acá podemos observar más claro imposible, ¿no? Que nuestro mediastino se ha desplazado hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces tenemos que puede ocurrir el desplazamiento del corazón, de la tráquea, del mediastino y otras estructuras, ¿no? De repente otros grandes vasos, etcétera. Y también tenemos el borramiento de los bordes del hemidiafragma y del mediastino, ¿no? Acá ya está totalmente radiopaco y no se puede observar nada. Entonces acá tenemos un derrame pleural masivo que obviamente es masivo por la magnitud del derrame y por la cantidad de centímetros cúbicos de líquido que debe haber en este derrame pleural, ¿ya? Entonces, derrame pleural masivo sobre todo se podría considerar cuando tenemos, de todas maneras, el campo pulmonar completo, ¿no? Comprometido, ¿no? Más de un pulmón. Entonces, eso vendría a ser en cuanto a derrame pleural masivo, bastante sencillo. A ver. Ya. Y ahora sí vendríamos a hablar acerca del neumotórax, ¿ok? El neumotórax va a ser el ingreso de aire en la cavidad pleural y esto puede tener varios motivos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos lesiones, de repente lesiones perforantes que hacen ingresar aire al pulmón, son las principales causas de un neumotórax, ¿ok? Entonces nosotros tenemos una lesión, ¿no? De repente se nos incrusta un metal, qué sé yo, en un accidente automovilístico, es el ingreso, ¿no? De una estructura ajena a los campos pulmonares, sobre todo a la zona pleural, va a generarnos un neumotórax, ¿ya? Va a hacer que todo esto se llene de aire y, por lo tanto, empuje, ¿no? Lo que vendría a ser el pulmón. Entonces, se va a ver así, ¿ya? Entonces, vamos a ver que acá hay comunicación de espacio pleural y alveolar. Vamos a ver que hay comunicación directa entre la atmósfera y el espacio pleural, obviamente por una lesión. Y vamos a presenciar organismo productor de gas en el espacio pleural, ¿ok? Entonces, vamos a ver en pocas palabras que el neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural, ¿no? Aire externo, obviamente, en la cavidad pleural. ¿Y esto qué va a hacer? Va a generar una mayor presión y va a hacer que nuestro pulmón esté colapsado, ¿ya? Entonces, en el campo pulmonar derecho que vemos aquí, ¿no? Como debería estar, es como el campo pulmonar izquierdo, ¿verdad? Pero si ustedes son meticulosos, van a observar que acá tenemos una pequeña formación, ¿ya? Que está con un borde blanco,
ya, chiquito, ¿no? Que parece de repente tú lo ves y dices, uy, es un tumor, ¿verdad? Pero no, es el pulmón derecho, solamente que está colapsado y está totalmente empujado por aire. ¿Y cómo te das cuenta que todo esto es densidad aire, ¿no? Porque si fuese pulmón, o sea, obviamente por la radiolucidez, ¿no? Que es totalmente negro, pero lo más importante es que si fuese el pulmón el que estuviese aquí, en esta zona de acá, lo que debería ser normalmente, nosotros podríamos observar la trama bronquial, la vasculatura del pulmón, que aunque esté radiolúcido toda esta zona, igual se nota. ¿Cómo nos damos cuenta? Miramos al otro lado, ¿no? Acá podemos ver la vasculatura, la trama bronquial, ¿no? Se ve mínimamente, pero se observa. En cambio aquí ya no se ve absolutamente nada. Tú puedes ver a través de las costillas y está todo negro, ¿verdad? Entonces, lo que tú tienes que ver, lo que tienes que buscar para encontrar un neumotórax vendría a ser el pulmón, obviamente, dónde está nuestro pulmón, ¿no? La delimitación de la pleura, que vendría a ser esta de aquí, y todo lo demás, lo más lateral o lo más externo, vendría a ser el neumotórax, ¿no? El aire que está dentro de la cavidad pleural. No sé si se me entendió hasta ahora. Este es un caso de un neumotórax total, ¿verdad? Porque nos ha comprometido a todo el pulmón derecho, ¿verdad? Pero hay neumotórax más pequeños, ¿no? Este es uno bastante marcado para que ustedes puedan ver qué tan masivo puede ser un neumotórax y qué tan importante vendría a ser el signo radiológico, ¿no? Si ustedes no tienen la flecha, ustedes pueden ver ambos campos pulmonares y dices, ah, bueno, están bien, ¿no? Acá no veo nada de trama bronquial, no veo inflamación, no veo absolutamente nada, entonces podría decir que está bien. Pero si tú observas esto, está bastante negro y no hay definición de la trama bronquial, de la vasculatura, de los vasos pequeños, de repente algún patrón que nos indique que hay presencia de pulmón, no está, entonces nosotros tenemos que sospechar de un neumotórax, sobre todo si vemos densidad aire, ¿verdad? Entonces acá está demasiado claro todo lo que vendrían a ser los arcos costales, ¿no? Las delimitaciones, ¿no? Podemos ver incluso los arcos costales anteriores con una mayor claridad que en este lado, entonces de todas maneras aquí está lleno de aire y este aire ha empujado a nuestro pulmón con tan fuerza que nuestro pulmón está colapsado en esta zona de aquí, ¿verdad? Entonces, este es nuestro pulmón, está colapsado, está totalmente empujado por la presión del aire, ¿ya? Y esto vendría a ser nuestro neumotórax, ¿ok? Tenemos un neumotórax, podríamos hablar o podríamos definirlo como un neumotórax total, sí, ¿ya? Neumotórax total del pulmón derecho, ¿ok? Entonces, para clasificarlo tenemos neumotórax espontáneo, traumático y atrogénico, ¿ya? Esto de acá es un dato no mayor, sin embargo, lo que me interesa es que vean la estructura del neumotórax que en la siguiente imagen vamos a definir mejor. Vamos a ver signos y síntomas un poquito. Vamos a ver que puede ser asintomático en pocas ocasiones, sin embargo, existe la posibilidad que sea asintomático. Y vamos a ver que va a depender de la magnitud del neumotórax, ¿ya? O sea, obviamente, si es un neumotórax pequeño, ¿no? Es un neumotórax que no compromete tanto, no vamos a tener tantos síntomas, ¿verdad? Entonces, lo más común vendría a ser el dolor torácico pleurítico, de inicio agudo, obviamente, que puede ser intenso inicialmente, pero después de unas horas va a evolucionar a un dolor sordo e incluso puede ceder en algunos casos, ¿no? Pero de todas maneras, lo que nos va a revelar vendría a ser la radiografía, ¿ya? Vamos a ver que puede haber disnea, tos seca, hemoptisis y puede ser asintomático. Entonces acá vemos, ¿no? Lo que les expliqué. Tenemos nuestras pleuras, nuestro espacio pleural, ¿no? Y este espacio pleural va a estar ocupado por aire, lo cual va a generar presiones y nos va a encoger el pulmón, ¿ya? Eso es lo que vimos en la imagen pasada, solamente que esquematizado. Y aquí tenemos dos radiografías, ¿ok? Vamos a observar que el área periférica, o sea, el área con el neumotórax donde está el aire, va a ser eh, radiolúcida, va a ser una radiolucidez y no va a haber trama. Y esto es lo más importante, lo que te va a ayudar a identificar que no hay pulmón en ese lado y que es puro aire. A ver, aquí, ¿ya? Vamos a ver si puedo acercar. Aquí podemos observar nuestro campo pulmonar izquierdo, ¿no? Conservado. Sin embargo, nuestro campo pulmonar derecho, eh, aquí observamos radiolucidez, ¿verdad? Radiolucidez sin trama vascular, ¿no? Sin trama bronquial, sin nada. Esta línea que ven aquí, no se confundan, esto no es la pleura, ¿no? Esto vendría a ser el reflejo de nuestra escápula, ¿ya?
lo que vendría a ser lo que delimita nuestro pulmón es esta línea de aquí, ¿ya? Esto que estoy pasando con la manito. Ese es nuestro pulmón, ¿ya? Entonces, todo lo que está lateralizado es aire, ¿ya? Y esto es nuestro neumotórax. Entonces, tenemos un neumotórax, ¿no? Que nos ha comprometido al pulmón derecho y está que lo presiona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean la línea que nos delimita el pulmón y así ustedes identifiquen que es un neumotórax. Es bastante sencillo, sin embargo, tienes que ver y tienes que tener una imagen de buena calidad para poder observar esto, ya que si tienes una radiografía de repente muy eh, sobreexpuesta o subexpuesta, obviamente no lo vas a ver. Si tienes una radiografía de una mala calidad, tampoco lo vas a ver. Sin embargo, aquí se puede observar, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra línea, ¿no? Que delimita nuestro pulmón. Acá sería obviamente la pleura visceral, que va pegada a la víscera, y todo lo demás vendría a ser nuestro neumotórax, ¿no? El aire en la cavidad pleural. Entonces, ¿cómo te das cuenta? No hay trama bronquial, no hay vasculatura, no hay nada, solamente aire y se pueden ver los huesos claritos, entonces neumotórax sí o sí, ¿ya? En cambio, en este lado está todo conservado, se puede ver la trama bronquial, se puede ver la vasculatura, se puede ver la presencia de pulmón en sí. Entonces, esto vendría a ser conservado y esto vendría a ser patológico y es neumotórax, ¿ya? Entonces, me avisan si se puede ver la línea esta de acá, que es lo que quiero que vean, ¿ya? Que es el pulmón, ¿ya? Que obviamente está colapsado y está presionado, ¿no? Por el aire, ¿ya? Aquí, pulmón conservado, obviamente es una imagen de una peor calidad, pero también sirve para explicar. Y aquí tenemos un neumotórax también, ¿no? Y aquí tenemos nuestro pulmón, ¿ya? Acá no se ve también, pero casi, se ve bien claro. Es una imagen de mayor resolución. Ahora, vamos a ver el muñón pulmonar en varios casos, ¿no? Con borde nítido, ¿no? Por la pleura visceral. ¿Ok? Lo de la pleura visceral va a ser lo que nos va a delimitar dónde está nuestro pulmón. ¿Ya? Entonces siempre tienen que buscar la pleura visceral. También se puede observar el hemidiafragma aplanado, ¿no? Algunos dicen que de repente descendido, pero es un hemidiafragma aplanado. ¿Ok? Esto se observa a veces, ¿ya? Vamos a ver también que existe la desviación del mediastino hacia el lado sano, ¿ya? De repente, cuando hay demasiada presión en uno de los dos campos pulmonares, el mediastino se puede ver ligeramente desplazado, ¿no? Como aquí. Y aquí el mediastino es un poco desplazado hacia el lado sano, que vendría a ser el izquierdo, y aquí tenemos nuestro neumotórax, ¿no? Y también tenemos dándonos el signo de la columna desnuda. De repente acá no se observa con tanta claridad, pero hay otras radiografías en las cuales se observa. Pero acá se quiere ver el signo de la columna desnuda, ¿no? Acá tenemos nuestra tráquea que está siendo desplazada hacia la izquierda. Entonces, eso si estuviese un poquito más desplazado hacia la izquierda, nos daría la libertad de poder ver nuestras vértebras completamente sin necesidad de tener la tráquea ahí en la imagen. Entonces, eso vendría a ser el signo de la columna desnuda, que ya les expliqué la clase pasada. Sin embargo, en esta imagen no se ve, ¿ya? De repente más adelante hay otra imagen en la cual sí se ve, pero en esta no. Entonces, esos son los 4 signos radiológicos que vendríamos a ver en un neumotórax, ¿ya? No siempre se van a cumplir los 4 específicamente. Sin embargo, esto y esto casi siempre, ¿ya? Sobre todo los 2 primeros, ¿ya? Hasta ahí sí me han entendido, ¿verdad? O quieren que explique de nuevo, o no han visto bien el pulmón colapsado, porque eso es lo más importante. A veces no siempre se ve, pero más adelante hay más imágenes para quitarnos dudas. Acá, por ejemplo, tenemos otra vez los signos radiológicos del neumotórax. Ya tenemos el área periférica radiolúcida, obviamente, ¿no? Entonces tenemos área periférica radiolúcida sin la presencia de la trama. Tenemos el muñón pulmonar con el borde nítido, ¿ya? Que aquí está nuestro muñón pulmonar. Tenemos el hemidiafragma aplanado y desviación del mediastino hacia el lado sano. Y tenemos el signo de la columna desnuda, ¿ya? Entonces, los 2 primeros son los que más se cumplen y acá se puede observar claramente. Ya, vamos a ver con la lupa. Uy, no está la lupa. Ah, no, sí está. Ya. Aquí observamos que nuestro campo pulmonar izquierdo está colapsado, el pulmón, ¿no? Tenemos el muñón del pulmón en esta zona de aquí. Y después tenemos estas áreas de radiolucidez, ¿no? Puro aire, 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 aire. Y si comparamos con el otro lado, obviamente tenemos trama bronquial, vasculatura, el pulmón conservado. En cambio, en este lado, no.
¿ya? De todas maneras se ve un leve desplazamiento de la tráquea, leve desplazamiento del mediastino hacia el lado sano, y acá la presión que ejerce el aire, ¿no? A través hacia nuestro pulmón, y acá está el muñón pulmonar colapsado, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que vean, ¿ya? Cómo reconocer un neumotórax y que no se confundan y digan que es un pulmón sano. Si a ti te muestran una imagen así, no te dicen nada, de repente tú puedes pensar, ah, bueno, ambos campos pulmonares, este está más bonito porque se ve más nítido, ¿no? Pero en realidad es que no está el pulmón, no hay pulmón acá, es puro aire, y el pulmón está colapsado acá en un muñón, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Y eso es lo que quiero que me entiendan. Ahora, acá tenemos otro neumotórax, acá les subí el contraste para que lo vean. Tenemos neumotórax izquierdo pediátrico, ¿no? Esta es la imagen completa, la que te van a mostrar. Tú a simple vista no ves mucho, pero cuando recortamos aquí, acercamos, podemos observar nuestra pleura, ¿ya? Siempre se va a poder observar esto, tienes que ser bien meticuloso nomás. Entonces, ves la pleura, ves la trama bronquial, la vasculatura, la integridad del pulmón hasta cierto punto donde nos delimita la pleura, y más allá observas la radiolucidez del aire. Entonces, neumotórax totalmente, ¿ya? Avanzamos. Ahora tenemos un neumotórax derecho, ¿no? Acá está con flechas, ¿no? Tenemos nuestros campos pulmonares, ambos conservados, sin embargo, mejor dicho, perdón, el izquierdo conservado, sin embargo, el derecho va a estar comprometido con neumotórax, ¿ya? Si acá ustedes pueden observar, tenemos nuestra línea de la pleura que nos va a delimitar el neumotórax. Entonces, todo lo que está ajeno a esto, lateralmente, vendría a ser la presencia de aire, la radiolucidez, que nos va a delimitar el neumotórax. En este caso es neumotórax derecho, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo observen. Acá de todas maneras les he acercado la imagen y les he puesto más contraste para que se pueda observar correctamente. Entonces, esto de acá se va a ver más blanco, ¿no? Nuestra línea que nos va a delimitar lo que vendría a ser la pleura, ¿ya? Se va a ver un borde medio blanco, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos va a delimitar. Ahí entonces tenemos neumotórax derecho. Y aquí tenemos un neumotórax total, ¿ya? Un neumotórax total. Acá no es neumotórax pediátrico, es neumotórax total, ¿ya? Que nos compromete todo el pulmón izquierdo, ¿ya? Y acá tenemos nuestro muñón, ¿no? Y aquí tenemos todo el pulmón izquierdo afectado, ¿no? Vemos aquí lo que vendría a ser nuestro muñón y todo lo demás, presencia de aire. ¿Hay alguien que quiere participar? Está con el micro prendido. Chicos. Bueno, entonces, vemos compromiso del pulmón izquierdo, el muñón, y esto es el neumotórax, ¿ya? Perdemos la trama bronquial, perdemos la trama vascular, y eso, ¿no? De repente, desplazamiento de las estructuras anatómicas, entonces todo esto nos indica neumotórax. Acá tenemos un neumotórax bilateral, acá se ve bastante claro, ¿no? En ambos campos pulmonares vemos neumotórax, ¿ya? Neumotórax, neumotórax. Presencia de aire en los laterales, las pleuras bien definidas, entonces eso vendría a ser neumotórax, ¿ya? Ok, entonces, este es un neumotórax bilateral, ¿ya? En ambos lados hay la lesión, ¿ya? Aire en ambos campos pulmonares, ¿no? Está bien delimitado por la pleura, no hay trama bronquial, no hay trama vascular, y se encuentra la presencia de aire presionando, ¿no? Ambos campos pulmonares y se quieren formar los muñones, ¿ya? Y eso vendría a ser neumotórax. Ahora hablamos del hidroneumotórax, ¿ya? Esto vendría a ser una complicación aún mayor, ya que aparte del aire, encontramos agua, ¿ya? Y esto se puede dar por muchas causas. De repente tenemos una fístula broncopleural, de repente se hizo mal una toracocentesis, a veces ocurren de repente accidentes cuando colocamos las vías centrales, ¿no? Una vía central, de repente nos puede ocasionar un hidroneumotórax. Entonces, lo que vamos a ver principalmente es el aire libre sin trama broncovascular y el líquido, que obviamente va a estar concentrado a nivel inferior o a nivel basal, ¿no? Obviamente por la gravedad.
Entonces, vamos a ver el nivel hidroaéreo horizontalizado. Y eso es lo principal, ¿no? Presencia de aire y líquido. Igual acá. Presencia de aire y líquido, ¿no? Acá tenemos nuestra delimitación típica de neumotórax, el aire y el líquido en toda la base, ¿no? Acá igual, ¿ya? Acá se ve el muñón, ¿no? Aire y líquido, ¿ya? Esto sí es más sencillo, ¿ya? Entonces, esto es hidroneumotórax, ¿ya? Aire y líquido, tal cual, ¿ya? Acá podemos ver un hidroneumotórax en un paciente posoperado. Ya aquí podemos observar nuestro muñón, ¿no? Es más, si son más meticulosos, podemos ver las lobulaciones del pulmón, que ambas están colapsadas, y eso nos da esta forma, ¿ya? Entonces, observamos el aire también, ¿ya? Y la presencia de agua, ¿ya? Entonces, hidroneumotórax. También, un paciente politraumatizado, hidroneumotórax. Tenemos presencia de aire, toda esta zona aquí radiolúcida, bueno, en este caso sería hipodensa, ¿no? Nuestro pulmón, ¿no? Y toda esta zona de agua, ¿verdad? Toda esta zona de agua, densidad agua. Y acá tenemos, bueno, también otros signos, ¿no? Como lo que vendría a ser las enfisemas subcutáneos, de repente algunas lesiones de huesos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces eso vendría a ser con lo que todo lo referido a perdón, a patrón pleural. ¿Alguna duda en cuanto a patrón pleural para si no pasar al patrón destructivo? ¿Algo que quieran que repita o si no, seguimos? No, todo bien. Ya, listo. Entonces, vamos a seguir a lo que es patrón destructivo. Ya. Ahora, patrón destructivo. Vamos a ver que aquí nos referimos a una destrucción localizada del parénquima pulmonar y vamos a observar una cavidad con o sin vascularización. Entonces, este patrón destructivo tiene características más o menos definidas, las cuales son una mayor frecuencia en los lóbulos superiores. Tenemos paredes delgadas o gruesas de repente, puede ser único o múltiple, ¿ya? Y puede presentar bronquio de drenaje, ¿ya? Ahora, vamos a ver. Y acá tengo una pregunta de un compañero antes de continuar, y esta pregunta también me la hacía yo hace bastante tiempo, así que regresemos un segundo nada más. Y hay que regresar a esta imagen ya. Me preguntan, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre una telectasia y un neumotórax? La telectasia vendría a ser la pérdida de densidad en el pulmón porque los alvéolos colapsan, ¿ya? Sin embargo, nuestro pulmón va a seguir intacto, va a seguir en su zona, ¿ya? Van a estar los alvéolos colapsados, va a haber un aumento de la densidad, o sea, se va a ver más radiolúcido. Sin embargo, el aire no va a estar interrumpiendo o no va a estar presionando nuestro pulmón. En cambio, cuando tenemos un neumotórax, hay un colapso. Obviamente, también tiene que haber un colapso alveolar, ¿no? Hay un aumento de la densidad del pulmón porque todo está comprimido. Sin embargo, el patrón importante aquí es el aire que está empujando nuestro pulmón y está haciendo que se forme el muñón. Entonces, esa vendría a ser la diferencia más importante. El neumotórax es por aire. En cambio, la telectasia es por un colapso alveolar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y obviamente en una telectasia no siempre va a haber lo que vendría a ser un muñón, ¿no? O no siempre va a estar retraído el pulmón. De repente puede haber una mínima pérdida de densidad, pero en sí es alveolar, ¿ya? No es en la estructura total. Por eso es que en una telectasia no vas a ver que el pulmón está así, sino lo vas a ver completo, solamente que de repente más radiopaco, ¿ya? Más radiopaco. En cambio, en el neumotórax es la presencia de aire y eso está empujando. Entonces, claro, tú puedes decir, claro, acá vemos la telectasia, ¿no? De repente porque había un colapso alveolar. Sin embargo, el término correcto para referirnos a esto vendría a ser neumotórax. Ya, pero bastante buena tu pregunta, porque de todas maneras implica un colapso pulmonar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre neumotórax y atelectasia. Ahora sí, regresando al patrón destructivo,
Vamos a ver que las características vendrían a ser paredes delgadas o gruesas, mayor frecuencia en lóbulos superiores. Sin embargo, esto no es 100% en patrón, digamos, estricto, sino que puede variar. Puede ser único o múltiple, como podemos ver en esta imagen de aquí. Podemos presentar bronquio de drenaje también. Y aquí en patrón destructivo vamos a tener 3 patrones específicos, los cuales vendrían a ser lo que vendrían a ser las bulas, las cavidades o cavernas y los neumatoceles. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que los mecanismos van a ser la rotura de las redes de fibras elásticas pulmonares, o sea, la ruptura del intersticio, ¿ya? Vamos a ver que también puede ocurrir por lo que vendría a ser oclusión vascular o necrosis de tipo isquémica. Vamos a ver también que existe la dilatación bronquial y por eso podría haber un patrón destructivo también. Vamos a ver que de repente puede ser por la remodelación de la arquitectura pulmonar o puede ser una causa multifactorial, ¿ya? Entonces, hablando ya más de las bulas, que vendría a ser nuestro primer tipo de patrón destructivo, vamos a ver que obviamente es un tipo de patrón destructivo, ya que tenemos en este lado la destrucción tal cual del pulmón, ¿no? Y se ve reflejado, ¿no? En estos agujeros, ¿no? Entonces las definimos con un espacio aéreo por ruptura del intersticio del pulmón que va a medirnos más de 1 centímetro, pero habitualmente es mucho más de 1 centímetro, ¿ya? Sin embargo, esta es la definición de bula, ¿ya? La característica que nos va a permitir diferenciarla de la cavidad y el neumatocele es la estructura, ¿ya? Las bulas van a tener una pared bastante delgada, que va a ser menor o igual a 1 milímetro de grosor. Entonces acá vemos, ¿no? nuestro patrón destructivo y cómo sabemos que es bula, por la delimitación, ¿ya? Por la pared. Es bastante delgada, igual aquí, ¿ya? Las bulas, ¿ok? Entonces, eso es característico de una bula. Más adelante vemos otra imagen, ahí está, una bula en tomografía. Aquí podemos observar que nuestra bula tiene, nos compromete, ¿no? El lóbulo inferior, ¿no? De nuestro pulmón derecho. Sin embargo, acá podemos observar su pared, que es súper delgada, y esto va a ser característico de una bula, ¿ya? Entonces, esta es una bula en tomografía de corte coronal, ¿no? Y eso es lo que quiero que observen, ¿no? La pared bien delgada que nos delimita esta bula, ¿ya? A ver, ahora, tenemos lo que vendría a ser la cavidad o la caverna, ¿ya? Acá tenemos un estudio con radiografía y con tomografía computarizada. Vamos a ver que una cavidad va a ser el espacio relleno de aire, como lo que vendría a ser una bula, ¿no? Que se va a ver como una radiolucidez, ¿ya? Todo esto es la radiolucidez de la caverna. ¿Qué va a diferenciarlo? Va a estar rodeada por una pared bien definida, ¿no? Una pared más gruesa, y puede estar dentro de una consolidación pulmonar, una masa o un nódulo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos un nódulo, una masa, ¿no? Una consolidación en el pulmón que tiene una radiopacidad por dentro, entonces podemos referirnos a una caverna, ya a una cavidad, un patrón cavitatorio. Entonces, vamos a ver que una cavidad se produce habitualmente por la expulsión o drenaje de una parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial. Ya, esto puede ocurrir y a veces va a contener un nivel líquido. Entonces, podemos observar de repente que tenemos una caverna, ¿no? Y acá en la parte inferior podemos observar líquido también. Ya, es posible. Entonces, acá tenemos una caverna, ¿no? Una cavidad en el lóbulo superior derecho, ¿no? Como podemos ver tanto en tomografía como en rayos X. ¿Ya? Entonces, tenemos lo principal que nos va a diferenciar lo que vendría a ser la cavidad o la caverna con la bula. ¿Ya? Es la pared, de repente el tamaño. Ok. Ahora, vamos a ver ahora lo que es el neumatocele. También es un quiste aéreo, ¿ya? Pero va a ser secundario a neumonía o a un traumatismo, ¿ya? En la fase aguda puede tener una pared gruesa que va a ir adelgazándose con el paso del tiempo y esto va a ser característico del neumatocele. Y se dice que estos neumatoceles también se pueden ir curando solos con el tiempo, ¿ok? Entonces acá vemos los neumatoceles, que nos puede parecer bastante a lo que es una bula. Sin embargo, tenemos la característica de que
va a tener una pared gruesa que va a ir adelgazándose poco a poco con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces acá vemos neumatocele, ¿no? En el campo pulmonar derecho y acá también, ¿no? Campo pulmonar derecho, tremendo neumatocele, ¿ya? Que esto va a ser secundario a neumonía o algún traumatismo, sobre todo las neumonías, ¿ya? ¿Puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Ahora, eso es en cuanto a neumatocele, cavidad y bula, ¿ya? Las diferencias están bien marcadas en cuanto a sus características, ¿ya? Así que acá no pueden confundirse ya, ¿ok? Cavidad es una cosa, bula es otra cosa y neumatocele es otra cosa. Se pueden parecer, de repente sí, pero no son lo mismo, ¿ok? Ahora, vamos a ver lo que es tuberculosis. Bueno, definiciones, ¿no? Una enfermedad infectocontagiosa, curable, ¿no? Usualmente crónica, de presentación clínica, va a estar producida por este Mycobacterium tuberculosis, que nos va a poder causar una incapacidad de por vida o la muerte, ¿no? Entonces vamos a tener síntomas, lo que vendría a ser tos que dura 3 semanas o más, ¿no? Normalmente estaríamos hablando de tos mayor de 15 días, ¿no? Esputo con sangre, lo que vendría a ser hemoptisis, dolor en el pecho, dolor a respirar o toser, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, pérdida de apetito y peso, ¿no? De repente un síndrome constitucional. Vamos a hablar de tuberculosis primaria, tuberculosis postprimaria. En la tuberculosis primaria vamos a tener a las linfadenopatías, que vendrían a ser características importantes, enfermedad del parénquima y enfermedad miliar. Esa es una tuberculosis primaria. En las tuberculosis postprimarias o secundarias vamos a ver lo que vendría a ser la enfermedad del parénquima, la diseminación broncógena y la extensión pleural, también las cavitaciones y algunas secuelas X, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, tuberculosis primaria, en primer lugar, y vamos a observar que tenemos en primer lugar las linfadenopatías. Estas linfadenopatías van a ocurrir en un mayor porcentaje en lo que vendrían a ser niños. Va a haber un aumento de volumen de los ganglios del ilio. Vamos a tener los 2/3 unilateral derecho con la participación del ilio y la región paratraqueal derecha. Y 1/3 va a ser bilateral. ¿Ok? Entonces acá podemos observar, ¿no? Aumento de volumen de los ganglios del ilio. ¿Ya? Nuestro ilio va a estar con un volumen aumentado, de repente podría estar calcificado, y esto es clásico de una linfadenopatía. ¿Ok? También tenemos la enfermedad del parénquima, ¿no? Que va a afectar un pequeño foco en el parénquima pulmonar, de repente del lado superior derecho, del lóbulo superior derecho, perdón. Va a ser una resolución sin secuelas en 2/3 de los casos. En 1/3 va a dejar de cicatriz radiológica fibrótica persistente en el pulmón que podrían calcificarse hasta el 15%. Y esto va a ser un complejo de Ghon. Pueden haber otros focos de calcificaciones llamados tuberculomas y en el 9% de los casos. Ya. El tuberculoma puede cavitar y luego calcificarse. Ya es una característica del tuberculoma. Y la combinación de linfáticos ciliares calcificados y un complejo de Ghon se va a llamar el complejo de Ranke. ¿Ya? Ahora, vamos a ver que nuestro complejo de arranque va a ser la presencia de la calcificación, perdón, la presencia del aumento de la densidad de nuestra trama bronquial, sobre todo la parte del ilio, de repente más calcificado, y aquí una radiopacidad que limita una cicatriz o una calcificación, ¿ok? Como ya habíamos visto atrás, ¿ok? Linfáticos ciliares calcificados y un complejo de Ghon. Entonces, ese vendría a ser el complejo de Ranke. ¿Ya? Ahora, vamos a ver lo que es la tuberculosis miliar, que esta de acá va a ser producida por la diseminación hematógena del bacilo, que ocurre normalmente en las personas que se infectan por primera vez, ¿no? Se va a dar especialmente en ancianos, lactantes y personas inmunodeprimidas. En la radiografía de tórax va a ser normal al inicio de los síntomas. Luego vamos a poder ver pequeños nódulos de 2 a 3 milímetros distribuidos de forma difusa y uniforme a predominio de los lóbulos inferiores, ¿ya? En la mayoría de casos. La tomografía obviamente va a ser más sensible que la radiografía en cuanto a ver la lesión o el nivel de lesión. Acá vemos el patrón miliar, que ya les había mencionado hace varias clases. Y vamos a ver que hay resolución de nódulos de 2 a 6 meses con un tratamiento, ¿no? Entonces, sabemos que, que la tuberculosis se tiene que tratar, ¿no? Es un tratamiento bastante largo con los fármacos de primera línea, ¿no? Isoniazida, piracinamida,
y todos esos medicamentos que deben ser tomados bajo un régimen bastante estricto y con una supervisión constante, ¿no? Si no, generas resistencia y vas a pasar a tener una tuberculosis más complicada, ¿no? Que incluso te puede hospitalizar. Ahora, vamos a ver la postprimaria, ¿no? Entonces, esta va a ser más común enfermedad en los adultos. Entonces, en la mayoría va a ser por una infección de tuberculosis latente, ¿no? El sistema inmune puede controlar la infección, sin embargo, es una, digamos, reinfección, por así decirlo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el microorganismo puede reactivarse y proliferar causando la tuberculosis postprimaria, la cual es progresiva y va a ir cavitándose, ¿ok? Esto va a ser un poco más grave que la anterior, ¿ya? Vamos a ver que la curación de estas mismas lesiones se va a producir con fibrosis y calcificación de las mismas lesiones, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en primer lugar tenemos la afectación del parénquima, ¿ya? Entonces, la tuberculosis puede presentarse como opacidades con una consolidación parenquimatosa mal definida de cualquier lóbulo, ¿no? Clásicamente va a estar localizado en los segmentos superiores, ¿no? Apicales posteriores del lóbulo superior o segmento superior del lóbulo inferior, ¿ya? Sin embargo, concentrado en los lóbulos superiores, ¿ya? Entonces, tenemos que la afectación del parénquima va a tener una predilección por lóbulos superiores, va a haber ausencia de linfadenopatía, no como la anterior, ya, como la primaria, y la propensión a la cavitación. Ya, acá sí siempre va a estar propenso a cavitarse. Entonces, tenemos también la diseminación broncógena. Esto es característico de tuberculosis, ¿no? Postprimaria. Vamos a ver que esto está caracterizado por una estenosis bronquial, lo que va a llevar a un colapso lobar e hiperinflación, ¿no? E impactación mucoide, ¿ya? Característico, ¿no? Si un foco infectado se abre a la vía aérea, puede diseminarse por la vía endobronquial y se va a apreciar estas imágenes en árbol en brote, ¿no? Si ustedes pueden observar, acá tenemos la raíz del árbol, tenemos el tronco, ¿no? Las ramas, y nos va a formar nuestro patrón o nuestra imagen en árbol en brote. Esto es característico de diseminación broncógena, ¿ya? Y esto se ve en postprimaria, ¿ya? Entonces, este árbol en brote, en tomografía que corresponde con tejido inflamatorio a los acinos de los lobulillos secundarios, ¿ya? Y vamos a ver que la tuberculosis activa nos va a dar el patrón en árbol en brote, ¿ya? Entonces, característico de tuberculosis activa, patrón árbol en brote, sobre todo lo que vendría a ser la diseminación broncógena, que es lo que lo causa, y esto es característico de la postprimaria, ¿ya? Acá se ve claramente, ¿ya? Patrón de árbol en brote, igual aquí, ¿ya? Patrón de árbol en brote, ¿no? Acá tenemos el tronco, ¿no? Las ramas, los racimos, de repente, igual aquí, ¿ya? Entonces, esto es importante, y eso les vino en su pasito. Ahora, vamos a ver que también tenemos el derrame pleural. Aquí vamos a ver que generalmente van a ser pequeños y van a estar asociados a enfermedades parenquimatosas, ¿ya? Vamos a ver que los derrames son típicamente septados y van a permanecer estables bastantes años y no van a variar. A veces la única manifestación de la tuberculosis y se va a manifestar 3 a 7 meses después de la exposición inicial, ¿no? Al patógeno. Y vendría a ser unilateral en este caso. ¿Puede haber un engrosamiento y calcificaciones pleurales? Sí, ¿ya? Este es característico también de lo que vendría a ser la postprimaria. Aquí podemos ver la tomografía, ¿no? Nuestro derrame pleural. Aquí también se puede observar, ¿no? Tenemos el borramiento del seno costodiafragmático izquierdo, ¿no? Línea de Damaso, derrame pleural, ¿ok? Y aquí es el derecho. Ahora, en cuanto a las cavitaciones, ¿no? Esto es bastante característico de tuberculosis. Se va a presentar en la mitad de los pacientes y va a situarse en segmentos apicales posteriores en lóbulos superiores, ¿no? Entre las zonas de consolidación. Entonces, sabemos que la tuberculosis tiene una preferencia, un predominio apical en cuanto a las lesiones cavitatorias, ¿ya? Y van a ser cavitaciones de paredes gruesas, ¿no? Van a ser cavernas, ¿no? Con paredes bastante, o sea, paredes bien definidas, ¿ya? Igual aquí se puede ver en la tomografía, ¿no? Característico de tuberculosis postprimaria, ¿ya? Acá también se pueden observar las cavernas, ¿no? Con paredes bien definidas. Y aquí también, ¿ya? Corte coronal, corte axial, tomografía póstero-anterior. Perdón, radiografía póstero-anterior, ¿ya? Eso es en cuanto a las cavitaciones. Y ahora vamos a hablar del micetoma. El micetoma vendría a ser la complicación de una cavidad, ¿ya?
Tenemos el signo de media luna, que es una colección de aire que va a estar formada de media luna, que va a separar lo que vendría a ser la pared interna de una cavidad en lo que vendría a ser una masa. ¿Ok? Entonces, este signo se considera a menudo como un característico de una colonización por Aspergillus en cavidades preexistentes. Entonces, vamos a ver nuestra cavidad, ¿no? Y este signo de media luna vendría a ser aire, ¿ya? Entonces, vamos a ver que prácticamente es una masa, ¿no? Que se está cavitando, ¿ya? Acá podemos ver el micetoma, ¿no? En tomografía. Acá también se puede ver el signo de media luna, ¿no? Vemos nuestra calcificación. Y esto vendría a ser el micetoma, ¿ok? Aquí también tenemos el micetoma en el campo pulmonar izquierdo. Acá tenemos el micetoma en el campo pulmonar derecho, ¿ya? Tomografía, radiografía, ¿ya? Tenemos el signo de la media luna, que vendría a ser de repente característico de lo que vendría a ser micetoma. Y sabemos que los micetomas son complicaciones de las cavitaciones, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser las complicaciones de la tuberculosis. Primero tenemos el compromiso intersticial, compromiso alveolar, los derrames pleurales, las bulas, cavernas, también tenemos neumotórax, las bronquiectasias y los tractos fibrosos, ¿no? Sobre todo esto va a ser más perjudicial cuando tenemos una tuberculosis postprimaria, ¿no? Una tuberculosis primaria, ¿no? O la miliar va a ser menos dañina que esta de acá, que es más compleja, ¿ya? Y bueno, eso vendría a ser todo. ¿Alguna duda, pregunta o algo que quieran que repita? Si no, podemos pasar al pasito de esta semana. Algo que no les haya quedado claro, algo que quieran que repita, me avisan nomás y yo lo hago. Si no, vamos al post-test. Chicos. Sí, para mí todo claro. Ok. Si tienen alguna duda, pregunta, igual pueden preguntar. También pueden preguntarme al interno de repente. Esta semana sí no he estado contestando mucho, pero las semanas pasadas sí, normalazo. De todas maneras, pueden preguntarme cualquier cosa, cualquier duda, y yo les contesto y ya vemos cómo se solucionan algunas preguntas que tienen de repente en sus pasitos o algunas preguntas que les surjan por sus tareas o los doctores que les preguntan, pueden consultarme y no hay ningún problema. A ver, entonces, si no hay ninguna duda, podemos ya ir al pasito, ¿ok? Entonces, dejamos de compartir y cortamos la grabación.